Bueno, buenos días de nuevo, tanto tiempo. Vamos ahora con la última sesión del día, con la mesa redonda de hacia dónde se dirige la compra pública responsable en Canarias. Me acompañan, voy a irlos nombrando en orden de izquierda a derecha. En primer lugar, Juan Domingo Cabrera, que es director general de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias. Él es licenciado en Derecho, es experto universitario en contratación del sector público y además ha sido técnico de la Administración General del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife. Tenemos posteriormente a Rafael Llanes, que es diputado del Común, que en Santa Cruz de la Palma, ahora mismo reside en Santa Cruz de la Palma, doctor en periodismo, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna y además es diplomado en Magisterio, una combinación muy interesante. Tenemos después a Julia Martín, que es jefa del servicio de la Oficina de Contratación Administrativa del Cabildo de Tenerife. Les hablaba antes de esa buena práctica de esa guía de compra pública responsable. Es licenciada en Derecho, tiene una larga trayectoria profesional como funcionaria de carrera en el Cabildo y además ha sido técnica de Administración General en el Ayuntamiento de La Laguna. Y por último tenemos a María Teresa Peiró, que es secretaria de la Junta Consultiva, que es una de las, esos informes de los que hablaba Samuel esta mañana, pues es la principal impulsora de esos informes, desde la Junta Consultiva de Contratación Pública del Gobierno de Canarias, funcionaria de carrera del propio Gobierno y pertenece al cuerpo de administradores financieros y tributarios. Contamos con una mesa de personas en contacto directo con la compra pública y que además han desempeñado y van a desempeñar una labor muy importante, ¿no? Como en la mesa anterior, la idea pues es ir haciendo una serie de preguntas, luego podemos dejar, si quieren, si tienen más ánimos que mi alumnado, pues espacio para las preguntas al final que puedan tener y desarrollar un diálogo, ¿vale? Dialogar, yo simplemente haré de moderador, pero para que los y las ponentes moderen. Entonces, si les parece, lanzo la primera pregunta. Hemos hablado de compra pública responsable, hemos hecho esa introducción esta mañana de ese primer informe, han ido saliendo algunas de las dificultades. Y precisamente en eso quería centrarme, en esta primera pregunta. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que ustedes han detectado en esa implementación de criterios sociales y ambientales y contratos reservados? Si han detectado un miedo a lo desconocido, vamos a decirlo así. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere? Julia, ¿quieres empezar tú? Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo lo he intentado sintetizar, o lo voy a intentar sintetizar, esas dificultades en cuatro grandes. La primera de todas es la dificultad derivada de la resistencia cultural que existe en las organizaciones. Esta es una materia gris, lo fue para mí, antes de yo pasar al lado en el que estoy ahora de la mesa. Una materia desconocida, una materia en la que los gestores de lo público, el personal de las administraciones, consideramos que es algo volitivo de las administraciones el aplicarla o no, y desconocemos que la imperatividad de las normas en este ámbito. La segunda dificultad es la falta de información, de formación, de sensibilización que tienen los órganos de contratación y, por ende, los gestores de lo público que estamos debajo de estos órganos de contratación. Y así lo ha determinado el ORIESCON, que, como todos saben, es la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación Pública creada por la ley, en su informe del 2021. Un desconocimiento, porque es que no lo puede decir más claro los considerandos y la directiva de 2014, los considerandos que contiene la misma y en particular el artículo 67 de la directiva. Tampoco lo puede decir más alto y claro la ley de contratos del sector público, artículo 1, 35, 99, 145 y 202. Tan solo 5 artículos, pero lo dicen clarísimo. No lo puede decir más claro las dos leyes de economía social, la del Estado, pero también la ley de economía social de Canarias. No nos la olvidemos. Yo hace muy poco que la leí, entró en vigor el año pasado y regula y tiene novedades muy importantes de cara a la reserva de los contratos y a
al fomento y a la ordenación de las entidades sociales en Canarias, que en definitiva son los sujetos pasivos de toda la reserva de contratos, ¿no? Pero fundamentalmente hay un desconocimiento de que hemos cambiado de modelo, lo hemos dicho a lo largo de la mañana distintos ponentes. Ya no estamos en aquel modelo decimonónico del siglo XIX ni del siglo pasado con la ley del 65, con la que algunos trabajamos, incluida yo porque soy prehistórica, pero estamos en una ley nueva, en una ley que ha articulado que, además de dotarnos de comprar agua, de ejecutar un puente, de contratar los servicios de consultoría, quiere algo más, quiere un plus añadido, lo ha dicho antes Javier. La ley se configura, con las medidas que contiene, como un instrumento para gestionar políticas públicas. Hay una definición que, por favor, les pediría que se leyesen, la segunda edición de la Guía de Adquisiciones Sociales de la Unión Europea, dice que es la compra pública responsable. Es toda aquella a través de la cual tenemos que lograr resultados sociales positivos. Si esto es un mandato del legislador europeo, repito, nacional, y a través de las leyes sectoriales como las de economía social, nada tenemos que cuestionar. Una tercera dificultad, y ya más para el ámbito más jurídico, que es el mío, ¿no? En particular, Javier nos ha instruido sobre cómo podemos incorporar consideraciones sociales dentro de la contratación, pero hay una dificultad que yo observo, por ejemplo, en la corporación en la que trabajo, en el Cabildo de Tenerife. Es decir, la vinculación con el objeto del contrato. Es crucial. Nosotros tenemos aprobadas unas directrices que ha nombrado Javier, las tienen todas publicadas en la plataforma de contratación, también en el portal de transparencia del Cabildo, que fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno el 30 de noviembre de 2021. Articulan desde el minuto 1, desde la incorporación o la definición del objeto del contrato, la necesidad de determinar qué queremos desde el punto de vista de objeto, no solo con ejecutar la obra, el servicio o el suministro, como ya bien le hemos dedicado, sino también la finalidad perseguida. Javier siempre me insiste en la necesidad de alinear con los programas que cada área sectorial esté realizando en el Cabildo, las distintas áreas de gobierno. Con motivo ahora de la modificación de los pliegos tipos que estamos realizando desde la oficina para toda la corporación, he traído la crítica constructiva de Javier para incorporar ya en la determinación del objeto la alineación, cuando menos, con los ODS, cuando menos con la lucha contra la pobreza, que es el primero y saben, y es uno de los cruciales y más importantes. Por lo tanto, después de determinar la inserción en el objeto del contrato, la gran duda jurídica fundamental está en la vinculación de estas consideraciones sociales como criterio de adjudicación con el objeto del contrato o como condición especial de ejecución. Pero aquí, afortunadamente, se ha producido un antes y un después. Todos sabemos que en el año 21 la Junta Consultiva de Contratación del Estado le formula y le dice a la Comisión Europea: señores, tengo una disyuntiva en mi país. En el ordenamiento español, o conforme al ordenamiento español, hay dos modos de interpretar la vinculación con el objeto del contrato. Directa, como lo hacen los tribunales administrativos de recursos contractuales, o indirecta. ¿Qué hago? Voces autorizadas como Jimeno Feliu nos han dicho que es que la comisión se decanta de aquella manera por la vinculación indirecta. Hoy solamente, para no cansarles y termino, me gustaría destacar 3 puertas abiertas a entender la aplicación perfectamente factible de la vinculación indirecta. Una, el legislador estatal en la Ley de Ciencia y Tecnología incluye específicamente, la ley del año 22, que es obligación de los órganos de contratación determinar en la definición del objeto del contrato, en los criterios, en las condiciones especiales de ejecución, etcétera, la incorporación de criterios, y en particular está hablando de los de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Segundo hito, resolución de enero de 2022 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con el criterio de la contratación de personas en riesgo de exclusión social
por primera vez el central abre la puerta a entender, como lo hizo ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2012, a entender la no necesidad de la vinculación directa de los criterios con el producto. Y tercero, la resolución de 2 de febrero de 2022, brillante y didáctica, del Tribunal Administrativo de Recursos de Contratos de Canarias, en la que, si bien desde el punto de vista de forma, estima el recurso especial en materia de contratación, desde el punto de vista de fondo entra con valentía a analizar el criterio de la subcontratación con centros especiales de empleo de iniciativa social y con empresas de inserción, y dice, sin tapujos, que hemos superado ya la fase de la vinculación directa del objeto del contrato, que tenemos que aperturarnos a una vinculación indirecta en la interpretación del mismo. Porque si no, lo dice claramente el Tribunal Canario, porque si no sería imposible cumplir el imperativo legal que nos mandata Europa y nos mandata el legislador nacional. Y además, la tan controvertida cuestión del rendimiento no lo lleva exclusivamente vinculado al rendimiento económico, sino que determina que es perfectamente factible y defendible un rendimiento social para las personas que están en exclusión y para la sociedad. Este, para mí, desde el punto de vista jurídico, es el hándicap mayor que hoy por hoy tiene la incorporación desde la gestión administrativa, el de la vinculación. Y por último, en la ejecución, el seguimiento en la ejecución de los contratos. Muchos de mis compañeros no quieren incluir en ocasiones ni criterios ni condiciones especiales de ejecución porque supone un lastre, una carga mayor para su trabajo como técnicos gestores, un lastre para los responsables del contrato porque tienen que comprobar, verificar el cumplimiento de todas estas determinaciones. Nosotros lo hemos incorporado, toda esta determinación en el seguimiento, en las directrices que están aprobadas, las vamos a volver a incluir como obligación de los responsables y de los técnicos gestores de los contratos, este seguimiento, fundamentalmente con la materialización final de un informe que evalúe, lo que decía antes Javier, y que cuantifique el beneficio y el rédito para lo público, para la sociedad, de la incorporación de todas estas cláusulas. Gracias. Muchísimas gracias, Julia. Pues, sí. Buenos días a todos. En primer lugar, felicidades a la Reanagos por esta celebración y gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones con ustedes como diputado del Común, que como saben es el encargado de defender los derechos ciudadanos de toda la población, aunque realmente no es así. Realmente defendemos los derechos de los más débiles. Los poderosos, como ustedes comprenderán, tienen sus recursos y se defienden ellos solos. En cuanto a la contratación, nos pregunta Javier sobre la contratación responsable, las dificultades. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julia. Yo distinguiría unas razones, digamos, subjetivas, que es la falta de sensibilidad de funcionarios y políticos, pero después hay otra objetiva y es el absoluto desconocimiento de las obligaciones que impone la ley, que por cierto, pasado mañana cumple 6 años, pasado mañana, y todavía no hemos sido capaces de que salga de este núcleo, de los que estamos aquí sentados, que estamos sensibilizados con la contratación pública responsable y sin embargo no hemos llegado más allá. Posiblemente es culpa un poco de todos nosotros. Nosotros, creo que hace un momento lo hablaba con Eduardo, nosotros hicimos hace un par de años una actuación de oficio dirigido a las 95 corporaciones locales que hay en Canarias, 88 ayuntamientos y 7 cabildos, ¿no? Y allí nos dimos cuenta, constatamos por escrito el absoluto desconocimiento. Les voy a leer algunas respuestas que recibimos nosotros. Un ayuntamiento. Dice, este ayuntamiento no está considerado como centro especializado de empleo ni como empresa de inserción, me dice el ayuntamiento. Otro. En los últimos años
no se ha alcanzado el porcentaje indicado en este ayuntamiento porque no se han celebrado suficientes pruebas de acceso mediante concurso de oposición. Esto lo firma un alcalde, ¿eh? Otro. Le comunico que en esta corporación la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social se realiza mediante Plan Especial de Empleo Social que mantiene este ayuntamiento a través del Servicio Canario de Empleo. Y el último, que hay que hacer una plaquita y ponerla en algún lado, dice un ayuntamiento: la mencionada ley no es de aplicación con carácter general a todas las administraciones públicas. Con esta respuesta, ustedes comprenderán que, pero no, lo que debemos hacer es autocrítica, ¿no? Es decir, no hemos sido capaces de llegar a ser, a conocer especialmente la disposición adicional cuarta, en el que hay un apartado de obligada inclusión en todos los contratos y que no aparece. Yo siempre digo, hombre, las leyes, no hay leyes de primera y leyes de segunda, pero si ustedes se fijan bien, las leyes que podrían perjudicar a los poderosos se cumplen a rajatabla. Sin embargo, las leyes que implican a los más débiles, ley de dependencia, no se cumple, ley de discapacidad, no se cumple, ley de accesibilidad universal, no se cumple, y la ley de contratos del sector público, en lo que se refiere a la protección de los derechos de personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión social, tampoco se cumple. De manera que esos son los problemas que yo considero. Muchas gracias, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También agradecer a la Red ANAGA la invitación a esta jornada y por no reincidir demasiado en lo que comentan los compañeros de mesa. Yo quería poner el foco en una de las cuestiones que comentaba Yuli, con el cambio de paradigma que supuso la ley de contratos en el año 17. Ese cambio de paradigma nos costó muchísimo asumirlo, no entenderlo o comprenderlo, sino asumirlo como real. Y ese cambio también tuvo que permear en toda la capa de la organización, no solo la jurista, sino también la técnica y la política, la que seguramente ha llegado un poco más tarde con más dificultad, ¿no? Entonces, eso requiere también su tiempo, de que toda la organización sea consciente del cambio de modelo en el que nos encontramos. Yo creo que estamos en el momento en el que eso ha llegado ya o está llegando ya, y por eso también es importante la realización de estos foros, la existencia de redes como ANAGA que contribuyen a la difusión de este conocimiento y esta experiencia necesaria para el desarrollo de la compra pública responsable. Insisto en que en este punto jornadas como estas son importantes para que todos, técnicos, juristas, responsables políticos, asumamos esta nueva realidad, la entendamos, la aprendamos de experiencias compartidas y la llevamos a cabo. Muchas gracias, Juan Domingo. Teresa, cuando quieras. Vale. ¿Se oye? Bueno, yo, como han dicho los compañeros de mesa, ¿se me oye? Sí. Acércalo un poco más. Vale. Yo voy a completar un poco respecto al tema concreto de los contratos reservados. Como ha dicho Javier, en la Junta Consultiva, nosotros el acuerdo de gobierno en donde fija el porcentaje obligatorio a llevar a cabo por los órganos de contratación, hemos hecho un seguimiento de este tipo de contratos. Llevamos 4 años haciéndolo, 19, 20, 21 y 22, que bueno, lo hemos publicado hoy en la web, es decir, lo comprobamos el otro día en la Junta. Y de esta evolución de estos 4 años, aparte de lo que lo han dicho los compañeros, he notado que, lo siento, pero voy a ser positiva, voy a intentar decir que creo que ya no hay un desconocimiento de esta figura, ¿vale? Ya no hay un desconocimiento de las partes de las unidades de gestión de contratación pública, ya saben lo que es, por lo menos, ¿vale?
Y yo creo que siempre, y Javier, que hemos trabajado juntos, siempre digo, vamos siempre poquito a poco, no vamos a pedir mucho. Una de las cuestiones que él planteaba también para esta mesa de contratos, de esta mesa de debate, era subir el porcentaje de obligación de este tipo de contratos. Yo creo que no es el momento todavía, ¿vale? Vamos muy, muy lentos, les digo. El primer informe del 19... Los órganos de contratación que me contestaban de las consejerías, como de las entidades públicas, de todo, decían, decía, Tere, ¿de qué me estás hablando? Digo, bueno, pero es la ley, ¿vale? Ya eso ya no lo preguntan. Entonces yo creo que hay que ser positiva. Ahora mismo yo creo que lo importante es que son conscientes de que es una obligación legal de hacerlo, pero una vez asumida esa obligación, lo que yo detecto también, he detectado, es que sigue habiendo una resistencia, sobre todo, no tanto a la tramitación del expediente, que es lo que yo he detectado en este año 22, es que la parte de la unidad administrativa dice, yo cumplo, yo hago un lote, hago una licitación, le digo que está reservado, cumplo algunos más, otros menos, lo pongo en el perfil, lo pongo en el anuncio de licitación, pero se están quedando desiertos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque no se relacionan junto con los que ejecutan, lo que estaba hablando Julia también, el responsable del contrato, los que promotor de ese contrato. O sea, a mí de eso no me hables. Dice, no me hables. ¿Por qué? Porque no se fían, y perdonan porque saben que ustedes son los más los que están adjudicatores de este tipo de contratos. Pero yo he oído por ahí, dice, es que yo no me fío. Entonces, ese es otro tema que debemos de intentar superar por parte de las entidades adjudicatarias de este tipo de contratos. Deben poner en valor lo que realizan, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente no quiero hacer este tipo de contratos, hazlo tú, unidad administrativa, que haces la licitación, pero conmigo no cuentes. No sé si tú, desde el punto de vista de las tramitaciones de expediente de contratación, lo ven. Eso reconozco que es una lucha que creo que no nos corresponde solo a nosotros, la parte administrativa, pero sino a ustedes, por no echar solo culpas a nosotros, ¿vale? Intentar esforzarse en darse a conocer, y no solo darse a conocer, sino hacer las ejecuciones de forma correcta. También en este informe, también muchos de los órganos de contratación nos han puesto de manifiesto que son las propias entidades las que dicen que no pueden realizarlo. No dicen nombres, lo cual también hasta puedo entenderlo, pero creo que por eso también, a lo que iba de la contratación pública responsable, creo que es un esfuerzo que debemos de hacer, no solo la parte administrativa y la parte que gestiona esos contratos, sino también la parte de las entidades, para ponernos de acuerdo, para poder llevar a cabo y cumplir, que realmente es lo importante, cumplir esa obligación legal y europea de poder realizar una contratación pública socialmente responsable. Muchas gracias, Tere. Pues precisamente enlazo con la siguiente pregunta que tenía, que era la visión de las empresas sociales por la parte de la administración, ¿no? Porque muchas veces pues se tiene esa cuestión. Y cuando yo empezaba en esto, decían, eso es Cáritas, ¿no? Los respetos a Cáritas, que es una labor estupenda. Pero entonces, desde el punto de vista de la mesa, ¿qué creen que les hace falta a las empresas sociales para ir más allá, ¿no? Hablábamos de no tanto aumentar, sino de si cumpliésemos un 1% en Canarias, la cifra que salía al inicio de la mañana, ¿no? Ese 1% de reserva en Canarias, hablaríamos unos 60 millones de euros arriba o abajo, pero no estoy yo seguro de que eso no sería morir de éxito. Habría que ver, a lo mejor sí. Las empresas cada vez me sorprenden más. El ejemplo de La Palma no es un ejemplo que surge en el vacío, surge de muchas reuniones que tienen las empresas sociales Las Palmas, de que yo haya acumulado mucho punto Vinter, también he ido mucho para allá, pero tiene una serie de resultados también. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué les falta a las empresas sociales para dar ese paso, ¿no? Para hacerse más visibles y que no solamente pues que desde asuntos sociales o derechos sociales sean quienes los conozcan? Sí, yo hablaba antes en el desayuno
con compañeros y yo creo que cuando yo me acerqué a este mundo, porque me tocó en el Cabildo llevar en 2018 y como lo empecé a llevar desde los servicios jurídicos que estaba, y luego he pasado a la oficina de contratación, pues también lo he llevado en la mochila, porque insisto con la reflexión inicial, es una materia que nadie quiere y que vuela por ahí en las administraciones y demás, y yo pues francamente el acercamiento a la materia, el informarme, porque no tenía toda la información necesaria, el formarme, el aprender, el escuchar, pues es lo que me ha permitido conocer y poder tener algo de conocimiento, ¿no? Pero aún así me considero una ignorante en todo lo que es lo que hay detrás de este mundo de las entidades sociales. No sé más allá de lo que puedo leer en las leyes, en las normas, en la Ley de Economía Social de Canarias, de cuál es su perfil. Sí que tengo claro que la persona, como decía esta mañana Eugenia, está por encima del capital, que hay determinados requisitos, X e Y y demás, pero es cierto que sea hasta ahí. Algunas de mis compañeras, yo lo he hablado en estos días y demás, o sea, creo que hay un desconocimiento en el personal de la administración pública de lo que implican, de lo que suponen, incluso de saber que son empresas como cualesquiera otras, que tienen las mismas formas jurídicos mercantiles que tienen otras, pero tienen otros principios que están consagrados en la ley y demás, y otros valores. Pero esto tan básico que yo estoy diciendo, estoy segura que algunos de los que están aquí sentados, los que están en sus casas, pues no lo saben. Como tampoco sabrán lo que yo no sé, es decir, lo que está detrás del telón. Entonces, yo creo que desde la Administración lo que yo detecto para poder hacer más visible es la necesidad de que, primero, tuviésemos un catálogo, como dice la Ley de Economía Social de Canarias, un catálogo de entidades de economía social. Y hoy nosotros hemos sacado, cuando nos hemos empezado a aproximar a la connotación reservada en 2021 en el Cabildo de Tenerife, mis compañeras y yo hemos trabajado con listados obsoletos de páginas web del Gobierno de Canarias. Afortunadamente pude conocer, esta mañana nos lo decían, en la dirección que tenemos todos en la carpeta, entré anoche y pude ver toda el listado maravilloso que tienen según la naturaleza jurídica de la entidad social, que actualizado. Entonces pude entrar en cada una, ver y observar. Eso no lo tiene hecho el Gobierno de Canarias, ¿no? Entonces nosotros en alguna ocasión hemos sacado, y resulta que hemos sacado, y ha pasado lo que dice Tere, que hemos sacado y esa entidad ya no existía cuando hemos llegado para la adjudicación, para la licitación. No se nos ha presentado porque ya no estaba en el mercado. Entonces, el conocer, el tener que existir una seguridad jurídica sobre cuáles son y qué ofrecen y qué hacen, y fundamentalmente me adhiero a lo que decía Tere Peiros antes, es decir, mis compañeros en el Cabildo me dicen lo que le dicen a ella, pero es que ¿cómo le voy a dar X servicio a esta empresa? Es que yo no me fío de una empresa de inserción, de un centro especial. Pues tendrán que ganarse, que no sé cómo, y lo pongo aquí sobre la mesa, la confianza de la Administración. Tendremos que trabajar más de la mano, en una acción mucho más bidireccional, pudiendo compartir y poniendo en valor, como decía Tere, lo que hacen y lo bien que lo hacen. Porque si no, ese salto cualitativo de apertura de la Administración va a costar mucho más. Y bueno, en fin, creo que conocer lo que hay, las que hay, qué hacen, cómo lo han hecho, cuál ha sido su experiencia, tanto en lo privado como en lo público, esos pequeños hitos que se han ido produciendo en otras administraciones, creo que puede ser importante. Gracias. Sí, yo creo que hay un desconocimiento, es decir, fuera de esta sala, si hacemos una encuesta preguntando qué es una empresa de inserción o qué es un centro especial de empleo, les aseguro que pocas personas saben distinguirlo. Y yo creo que hay un error de concepto. Cuando se habla de contratación pública responsable, muchas personas, lo digo por responsables municipales con los que he hablado, lo vinculan a una política social. Y hay que decir que estamos hablando, la contratación pública responsable es transversal, es también una medida económica, es decir, el hecho de que un contrato se le dé a una empresa de inserción
o un centro especial de empleo, el dinero se queda en el local, en la localidad, en el lugar. Cuando se le da a una empresa, pues el beneficio se invierte donde es rentable para esa empresa, que puede ser en cualquier lugar. Hay que ser, y en cuanto a cómo crecer en credibilidad, en lo que ha hablado Teresa y Julia, yo creo que el ejemplo de La Palma puede servir. Es decir, en La Palma se ha ampliado la oferta y, por tanto, se ha ampliado el sector, porque a medida de que se abre el sector, pues a medida que se abre la oferta, la demanda será capaz de asumirlo. Yo creo que las empresas de inserción están perfectamente capacitadas, tienen que demostrarlo, pero para demostrarlo tienen que tener esa oportunidad. En La Palma ha habido posibilidad de demostrarlo y La Palma no tiene ninguna especialidad que lo haga diferente al resto de las islas. Bueno, yo hablando más como gestor en contratación pública, ¿no? con la experiencia que traigo, más que como director de patrimonio, yo pongo el foco en las dos partes, ¿no? Es cierto lo que comentan los compañeros, en la gestión pública, la mayoría, y yo soy el primero que lo digo, teníamos un desconocimiento absoluto de lo que era este sector empresarial. Era un sector económico que creo que tampoco tenía habitualidad de contratación con la gestión pública, ¿no? Con lo cual el desconocimiento era relativamente lógico, que había que salvar. Y también entiendo que hay, o que debe de haber, un desconocimiento por parte de ese sector de cómo funciona la administración pública, cómo relacionarse con la administración pública, que también eso es un hándicap importante. Si tenemos experiencia en contratación, sabemos qué empresas, qué sectores se mueven bien dentro del ámbito de la administración pública y qué sectores, pues por desconocimiento, falta de habitualidad, pues les cuesta más, ¿no? Yo por eso, en todas las reuniones, en todos los foros en los que participo, insisto en que desde la administración pública debemos promover, pues, el asociacionismo por parte de estas entidades. Entiendo que en grupo son capaces, primero, de llegar mejor a las administraciones públicas, tienen que llegar, pues, a foros como la FECAM, a foros como el Gobierno de Canarias, los cabildos, aquellos ayuntamientos con más poder de contratación, y luego también desde ese asociacionismo, pues formar a las empresas de cómo se licita con una administración pública. Sabemos todos la complejidad que conlleva hoy en día ser contratista, y creo que insistiendo en la dificultad, creo que podemos ver dónde tenemos la debilidad y trabajar para mejorarla. Bueno, un poco por continuar, completar lo que han hecho los compañeros. No solo, por ejemplo, el desconocimiento de la figura, pero aquellos que voy a decir que a lo mejor una contratación que ya están un poquito más especializados y conocen esta figura, el problema que se ve es que qué actividades pueden realizar este tipo de entidades para relacionarlas con las competencias que tienen esos órganos de contratación. Eso sigue siendo el 80% de las contestaciones que nos hacen a nosotros, a la Junta, cuando solicitamos si han realizado o no llevado a cabo este tipo de contratos. Nosotros en el informe de la Junta, primero que nada, lo que comentaba la compañera, la falta de un listado completo de empresas, de entidades, porque el listado existe. Ustedes entran ahora en el Servicio Canario de Empleo y hay un listado, que a veces es mejor que no exista, porque es que viene todo uno encima del otro, en vez de poner en qué se realiza, si se viene el teléfono y la dirección, no te dice en qué actividad ejerce esa entidad. Y entonces hay un desorden absoluto. Entonces yo creo, eso respecto a las entidades, los centros especiales de empleo, de iniciativa social. Pero es que en las de inserción, y si yo sé que hay algunas aquí, es que hay un PDF
que no está ni en orden. Entonces, en el informe nuestro, hemos intentado tirarle de las orejas un poco, porque lo primero que tienen que conocer aquellos que quieren llevarlo a cabo es quiénes son y cómo son y con quién se pueden relacionar para poder realizarlo. Y conociendo sus actividades, el órgano de contratación lo que debe de determinar es, cuando tiene su obligación de programar anualmente su actividad, intentar que en esas competencias, actividades voy a poner el ejemplo que es fácil, el del jardín, que más o menos todas las organizaciones tienen a lo mejor un edificio que deben intentar que esa actividad, pues, cumpliendo con la obligación de la ley de estos tipos de contratos, realizarlo, ¿vale? Entonces, eso es una de las pegas mayores que tenemos para poder hacer este tipo de contratos. Muchas gracias. Al hilo de lo que acaba de comentar Teresa Peiró, una buena práctica que hicimos con el Cabildo de Tenerife fue coger su plan anual de contratación y ver qué contratos eran más o menos reservables, ¿no? Porque es una suerte de guía de decir, oye, pues este es más, este es menos, este por aquí, este por aquí. Otra de las cuestiones que se están impulsando también del observatorio, y aunque parezca un poco contraintuitivo, pero es la participación de este tipo de entidades en contratos de obras. ¿Por qué contratos de obras? Porque los contratos de obras, obviamente no para hacer una carretera, que por ahora, hasta donde yo sé, no llegan, pero siempre hay lotes de ajardinado, señalética, despeje de arcenes, etcétera, etcétera, que además no conllevan subrogación, que es otro de los obstáculos que no ha salido, pero que está ahí presente, ¿no? Nos quedan 5 minutillos. Si quería, a mí ya me han oído demasiado, si quería abrir 1 o 2 preguntas, vuelvo a repetir como antes, no reflexiones, si es posible, desde el público que quieran realizarle a la mesa. Todo tuyo. Ahora. Grito, bueno. Es que la reflexión que a mí me surge de lo que están planteando es que a veces es el pez que se muerde la cola. O sea, no hay reservas de contrato, las empresas no crecen, no se reservan contratos porque no hay empresas que puedan asumir determinados contratos. Y por ejemplo, un dato que me sorprendió de lo que presentó Samuel esta mañana es la media del importe de los contratos reservados, que eran, si no me equivoco, ¿cuánto eran? 80.000 euros, algo así, ¿no? Contratos, bueno, más o menos granditos. Para las empresas que hay en Canarias o para las empresas de inserción que hay en Canarias son contratos grandes, ¿no? Entonces yo creo que también hay que pensar también en el volumen de las empresas y en los tipos de contratos que se pueden sacar, y hay muchas que se pueden sacar, ¿no? Y que poco a poco se vaya creciendo con ese tipo. A ver, hola, sí. Que se vaya creciendo con esos contratos que quizás no sean tan grandes, ¿no? Y luego, bueno, otra reflexión, ¿no? Que antes planteaban el tema de las licitaciones a través de la plataforma, que fue cuando se obligó, fue cuando realmente las administraciones públicas se pusieron las pilas, ¿no? Me da la sensación de que aquí hay mucha voluntariedad por parte de las administraciones públicas en aplicar la ley. Y sí, el ejemplo de La Palma está muy bien, con el pico y pala de ir a ayuntamiento a ayuntamiento, pero creo que también es importante que la ley se cumpla, que no sea a discreción de la administración de turno. Sí, yo te cojo el guante. Comparto tu reflexión. Ese bucle creo que debemos romperlo desde la parte de la administración. Es decir, no podemos hacer recaer la responsabilidad a las empresas de que son ellas las que nos tienen que hacer a nosotros cambiar el paso. Yo creo que la responsabilidad está en nuestro tejado y tenemos que romper ese bucle, pues siendo innovadores en nuestros contratos, haciendo un esfuerzo en las consultas preliminares del mercado. Es decir, yo creo que ese también, y no lo he dicho porque no hay tiempo para hablar de todos los problemas que nos encontramos, pero
la ley nueva introdujo un montón de novedades que pues nos ha costado muchísimo, ¿no?, asumirlas y llevarlas a cabo, porque venían casi desde cero y era difícil implementarlas. Pero tenemos que desde la Administración utilizar las herramientas que nos da la ley para ir abriendo ese campo, que tenemos que hacerlo cada vez más grande, porque debe como decía antes, permear en todo el trabajo que hagamos. Entonces, yo sí creo, como responsable público, gestor público, sí creo que la responsabilidad está en nuestro tejado y que somos nosotros los que tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, en ese sentido. Solo me permite una... A ver, yo creo que en la ley hay que distinguir dos aspectos. Uno, los que responden a la voluntariedad, ¿no?, y hay otras que son obligatorias. Es decir, el punto 2 de la disposición adicional cuarta dice: en el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición. Si ustedes miran las diferentes licitaciones, no hacen referencia a esta disposición adicional cuarta, y es fundamental. ¿Algún comentario más? Sí, en relación a lo que comentas, claro, esa es la media, 80.000, pero por ejemplo en el Cabildo hemos tenido desde contratos menores de 15.000 a 35.000, o sea que tenemos en cuenta los importes y un poco la definición. Tampoco tenemos un porcentaje de reserva tan elevado, yo lo hablaba antes con el diputado del Común, tenemos un 2%. Hemos cogido el residual que establece la disposición adicional segunda del Estado, ese con el que le castiga el legislador a subir un 7%, ¿no? Entonces tenemos de los de servicios y suministros con códigos de CPV del anexo 6, es decir, que se va minorando hasta que tenemos cuantías. Hemos empezado por unas cuantías elevadas y este año son 35.000 euros. Eso no es nada. Aún así, ha costado que las áreas gestoras en las que se ha determinado con el plan anual de contratación que establecía esta mañana, que aludía antes Javier, perdón, que lo asumiesen y que lo ejecutasen. Vamos a ver ahora si en los informes de seguimiento que podamos hacer, pues efectivamente se encuentran ejecutados. Pero sí quería añadir que viendo la Ley de Economía Social estoy francamente preocupada, porque si bien el legislador estatal, y como digo, el Cabildo de Tenerife tiene aprobado un porcentaje del 2% con este criterio residual del Estado, de la adicional cuarta, la Ley de Economía Social de Canarias, que entró en vigor en julio del año pasado, establece un porcentaje de reserva de un 0,5 del volumen de licitación del año anterior. Aquí no nos distingue tipos de contratos. Es decir, que si esto es así, yo me he puesto a hacer números y los números que me salen para el Cabildo de Tenerife son astronómicos. Si esto lo multiplicamos por los 7 cabildos, más los 88 ayuntamientos, más el Gobierno de Canarias, entonces sí que podríamos morir de éxito entre todos, porque sería, si ahora mismo yo no logro articular 85.000 euros para llegar a final de año o a comienzos del siguiente con la prestación ejecutada, estaríamos hablando ahora para el Cabildo de Tenerife, a grosso modo, si tomo las referencias de 2023, de 1.300.000 euros. Ahí lo dejo. Bueno, respecto a porcentajes, Javier, no sé si te acuerdas cuando trabajamos nosotros en el acuerdo de gobierno, en donde para fijar un porcentaje llegamos a la conclusión que era mejor no fijar porcentaje, ¿te acuerdas? La ley de presupuestos en su momento, en el 2019, determinaba que tenía que haber entre un 2 y un 4% de todo el volumen de contratación. Creo que había que ser realista. Y cuando se estableció el acuerdo de gobierno, se determinó un porcentaje, bueno, si alguien lo entiende lo que pusimos, un poco relacionado con la contratación de las actividades, o los CPV, ¿no?, los objetos que establece la ley de contratos. ¿Por qué? Porque por decir, hemos obligado a hacer un 2% de toda la actividad. Creo que somos realistas de que no se puede realizar. Igual que dicen los compañeros y lo dice la ley, ¿es obligatorio estos contratos reservados? Sí, es obligatorio.
¿Te dice que tienes que tener un porcentaje? Sí, pero yo creo que lo importante y que lo que debemos de trasladar en estos foros y en nuestra obligación, como dice el director general, de la Administración, de dar a conocer estos contratos, es saber que debemos hacer un gran esfuerzo para poder cumplir la ley, para poder estas actividades que realizan estos centros, contratarlos porque son competencias del órgano de contratación y cumplir la ley. Pero poner importes, el año pasado fue un importe importante, yo creo que es bueno también decirlo, la Consejería de Educación en su momento sacó una licitación grande con varios lotes, pero este año, por ejemplo, en el año 22, año 23, ejercicio del 22, el importe ha sido bastante menor. ¿Vale? Es decir, que ha habido, no sé si, yo no voy a decir que no haya habido esfuerzo, me parece que no es justo tampoco, yo voy a un poco defender también a los compañeros, pero es verdad que importe al final no va a ser mucho. Así que tenemos que seguir trabajando, dar charlas informativas y sobre todo también otro problema, y así acabo ya y termino, que nos estamos viendo es no solo la profesionalización del empleado público, de contratación pública, sino el cambio de las personas que no hay una seguridad o una estabilidad, en el trabajo. Entonces, por ejemplo, las personas que están contestando a los informes no tienen nada que ver las que me están contestando para el año 22 que las que están en el 19. Por eso que no hay estabilidad en las personas que se están dedicando a la contratación pública. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Vale, y me callo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para no pasarnos de la hora, que llevamos con un poquito de retraso, agradecer muchísimo a los ponentes la participación. Al hilo que comentaba Teresa del porcentaje, yo siempre digo con mala leche que un 0% también es un porcentaje, ¿no? Pero obviamente no es el espíritu de la ley. Recordarles que el observatorio, que tienen aquí la información, pues para esas consultas al mercado, esas dudas, etcétera, estamos disponibles. Para eso nació el observatorio. Y emplazarles a la jornada de mañana, y que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, yo a las 3 tengo dentista, o sea que por aquí estaré hasta que me toque ver ahí. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.